En primer lugar, pedirles disculpas porque por problemas inesperados vinculados a su salud, nada grave, pero la intensidad de tareas que está desarrollando la expresidenta Dilma en el contexto de la campaña le hizo bajar las defensas y nos llamó hace unos pocos minutos para decirnos que estaba realmente sin condiciones de participar y nos dijo realmente que le daba muchísima pena por el cariño que tiene Dilma hacia la UMED y hacia Flaxo y por supuesto hacia estas dos personas tan importantes para las luchas democráticas en América Latina y en España como son Nicolás Trota y Juan Carlos Monedero, grandes amigos de nuestra querida expresidenta Dilma Rousseff, así que les transmito las disculpas de Dilma por no poder participar de este cierre del Congreso. Voy a presentar primero a Juan Carlos Monedero, que todas y todos ya conocen, es un intelectual de referencia en el progresismo mundial, es sin lugar a dudas uno de los más prolíferos, productivos, activos y críticos intelectuales de la izquierda española. Su compromiso con las luchas democráticas en España lo llevó a participar activamente y ser uno de los protagonistas, de los fundadores de la organización política Podemos, que comparte hoy junto con el Partido Socialista Obrero Español la presidencia de España. Juan Carlos Monedero fue uno de los grandes protagonistas en la formación de este acuerdo histórico para la conformación de un gobierno de coalición de izquierda en España. Es además una persona que ha transitado por toda América Latina, participando y colaborando con los gobiernos progresistas en la región, y además de ser profesor de la Universidad Complutense de Madrid, es el director del Instituto 25M, que es el instituto, el think tank de Podemos en España. Acaba de asumir esas funciones y ciertamente el Instituto 25M nos sorprenderá con una agenda muy intensa de actividades de formación política, tanto en España como en América Latina. Sabemos ya que hay varios programas que la Fundación está lanzando en los próximos días. Por lo tanto, vamos a escuchar a Juan Carlos en esta mesa cuyo tema es Desafíos democráticos en tiempos turbulentos. Muchas gracias, Juan Carlos, y adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias al ministro, a Nicolás Trota, a Flaxo y a Lumet por la invitación, y un fuerte abrazo y deseándole una pronta recuperación a nuestra muy querida Dilma. Estamos en tiempos de pandemia, y las pandemias, a diferencia de las epidemias, son creadoras de cambios radicales. Pandemos, ¿no? Es una infección que afecta a toda la población, ¿no? A diferencia de las epidemias. Y ocurre algo muy relevante, y es que al ser una pandemia no vamos a poder diferenciar entre los que están infectados y los que no lo están. De manera que al final la pandemia de la COVID-19 pone el mundo patas arriba, tanto en nuestros países como en la escena internacional. La capacidad de contagio del virus la vemos por las cifras, por nuestro propio entorno, por esa imagen terrible de una fila de camiones en la noche trasladando en Italia, en Bérgamo, cadáveres, con esos ataúdes, ¿no? Y esos cadáveres en las calles de Guayaquil, con esas imágenes iniciales que nos parecían como ajenas, pero que también las sentíamos cercanas en Wuhan, con esas fosas comunes en Nueva York. Es evidente que vamos a necesitar hacer cambios, y no va a ser posible ya simplemente gestionar lo que existe. Creo que cuanto antes nos demos cuenta de que la pandemia nos va a obligar a acelerar transformaciones que estaban ahí acechando y que no parecíamos darle respuesta. Pongo solamente un ejemplo. Nos hemos olvidado de una manera absolutamente irresponsable de que hace unos meses ardía Australia, hace unos meses largos, y hace menos California. Es decir, la del desafío, ¿no?, del cambio climático, como que lo hemos abandonado. Y la COVID-19 es un efecto también de esta depredación de la naturaleza, que ha ocupado espacios naturales, que ha sacado algunas especies de sus hábitats y que han traspasado esas barreras naturales que hacían de contención y han terminado produciendo estas zoonosis, estas enfermedades de animales que pasan a los seres humanos y que están, bueno, amenazando con el SARS, el MERS, las vacas locas, la gripe, el ébola, el SIDA y ahora con la COVID-19, ¿no? Creo que vamos a hacer cambios radicales
y creo que va a ser imposible, ¿no?, pensar en esa idea que algunos pretenden de devolver a la ciudadanía a un supuesto paraíso perdido que nos fue robado en algún momento. Esa idea de regresar a la normalidad, ¿no?, que producen las pandemias, nos engañan, ¿no?, con su canto de sirenas, que lo que busca es atraernos a los arrecifes. Hay un ejemplo más vulgar, que es durante los confinamientos, esa gente que buscaba la agenda y llamaba a sus antiguas parejas, ¿no?, pretendiendo que el confinamiento había hecho olvidar profundamente las razones de la separación. Y efectivamente, bueno, pues cuando recurrían a esos teléfonos, no, era mentira y le devuelve como un bofetón las razones que llevaron a aquel desencuentro. Y creo que con esa idea de intentar regresar a una antigua normalidad cometemos el mismo error. Quiero recuperar aquí brevemente una idea que siempre he tenido. Es una idea que la palmé después de la experiencia de los gobiernos de cambio en América Latina, que comienzan con el gobierno del presidente Chávez, después pues con Lula, Néstor Kirchner, Lugo, Rafael Correa, Evo Morales, etcétera, ¿no? Y digamos, cuando en un momento ya de transición entre esa década de cambio y el regreso, ¿no?, un regreso que ahora estamos viendo en qué ha quedado, ¿no?, de la derecha, empecé a hacer una reflexión que de alguna manera ahora la veo muy actualizada, ¿no? La puse en un libro que escribí hace una década, El gobierno de las palabras, y la idea central de ese libro era que necesitábamos, para poner en marcha gobiernos de cambio, volver a juntar a las tres almas de la emancipación que nacen de alguna manera con la Revolución Francesa y que a lo largo del siglo XIX y XX se van separando incluso con una virulencia absurda y que generan una fragmentación que termina en entregarle el poder a las fuerzas conservadoras. Me refiero a volver a unir a las tres almas de la emancipación, a las tres almas de lo que llamamos la familia de la izquierda, que son revolución, reforma y rebeldía. Me hace gracia cuando me entrevistan los periodistas aquí en España y me hacen una pregunta y siempre esperan que le respondamos con un tuit, ¿no? Y cuando de repente haces el contexto de la respuesta te dicen, no lo mezcle usted todo, ¿no? Entienden que juntar las cosas o buscar los contextos es mezclarlo, ¿no? Porque desgraciadamente la profesión periodística cada vez, ¿no?, tiene menos herramientas para comprender el mundo en el que vivimos y de alguna manera es rehén, ¿no?, de esa aceleración de los tiempos y también de esa depreciación de los salarios que convierta al periodismo lo que hoy se ha convertido prácticamente en todos nuestros países. Los seres humanos, sobre todo los científicos sociales, tenemos la obligación, cuando vemos ese cielo estrellado, de dibujar constelaciones, porque las constelaciones son las que nos permiten ordenar esa miriada, ¿no?, de hechos que, si no le encontramos algún tipo de sentido, terminan, ¿no?, por dominarnos, por sobrecogernos. Es verdad que a la hora de dibujar constelaciones ahora estamos llenos de profundas dificultades. ¿Por qué? Por aquello que decía Benedetti, de que cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas. Vivimos un mundo confuso, ¿no?, donde las antiguas realidades no nos están sirviendo. Un mundo además donde, bueno, el mundo del trabajo, Dios, el mundo de la familia, prácticamente todos los ámbitos, ¿no?, que antes tenían una lógica se han visto transformados y sobre todo se han transformado en una dirección mercantilizadora, ¿no? Es terrible, ¿no?, el hecho de que los estados desarrollistas a partir de los años 30 y los estados sociales a partir de los años 40 y 50 en Europa y los desarrollistas en América Latina empezaron procesos de desmercantilización, ¿no? Y desde los años 70 ha habido otra vez procesos de remercantilización, ¿no? De alguna manera, hoy todo es una mercancía, ¿no? Es una mercancía, vestir, comer, beber, habitar, aprender, divertirnos, el deporte, el sexo, el ocio, prácticamente todos los elementos se han mercantilizado y eso genera una lucha terrible, ¿no? Porque no podemos ser competitivos, ¿no?, en todos estos ámbitos. Y parece que a veces, incluso desde fuerzas emancipatorias, convertimos espacios de emancipación en espacios de regulación, como por ejemplo la escuela, cuando pensamos estrictamente en términos de capacitar laboralmente a nuestros estudiantes, ¿no?, cuando lo único que hacemos es, bueno, darles algunas herramientas para
vender más cara su mano de obra en el mercado de trabajo, pero no les damos herramientas como para ayudar a construir ese mundo desmercantilizado y, por tanto, un mundo más cercano a esa idea que tenemos de una vida digna, o como dicen las feministas, una vida que merezca la pena ser vivida en diálogo con los pueblos originarios. De alguna manera, todos nos hemos hecho un poco de centro, un poco estrictamente reformistas, y a veces lo mejor que pretendemos es gestionar de una manera más digna lo existente. Y eso es un problema, ¿no? Porque como vivimos en un mundo entrópico constantemente donde perdemos energía, si solamente nos colocamos a la defensiva, terminamos, ¿no?, de alguna manera perdiendo la capacidad de transformación. Dicho en otros términos, que es una de las grandes reflexiones, ¿dónde está la idea de revolución hoy en día? Y no se me escapa, no se me escapa que cuando dice Lula que la revolución en Brasil es comer 3 veces al día, está bajando a tierra en un contexto como el brasileño cosas que son esenciales para sobrevivir, pero que no terminan de otorgar, ¿no?, en estos tiempos turbulentos, la capacidad de otorgar una luz, ¿no?, una guía, un faro transformador que permita, ¿no?, a que las mayorías digan me merece la pena poner en marcha una pérdida de energía para conseguir una transformación social. Tenemos un imaginario de cambio, creo que lo necesitamos, ¿no? Y uno de los problemas, como contaré ahora, es que estamos en un momento de transición donde no hemos sido todavía capaces de armar ese escenario de transformación, mientras que la alternativa capitalista, neoliberal, autoritaria, conservadora, sí que tiene una utopía. Su utopía es: tienes derecho a cualquier cosa que imagines, la que quieras. Tener un hijo sin gestar, tener sexo con quien te apetezca, destrozar lo que desees, conquistar lo que te apetezca, siempre y cuando ese derecho se mercantilice, siempre y cuando permitas que las mujeres vendan su vientre, que puedas hacer prostitución infantil en algunos lugares, que puedas blindar tu dinero en paraísos fiscales, que la ley no te afecte en determinados lugares porque eres un gran consumidor, que puedas incluso, ¿no?, asesinar a los que te sobran, como hizo, ¿no?, como hicieron con Khashoggi, ¿no?, los árabes saudíes, sin que pagues ningún precio al respecto, solamente porque tu capacidad económica te va a permitir, ¿no?, tener esos imaginarios que son mercantiles, que son inhumanos, que van en contra de los derechos humanos, pero que se convierten en una utopía que termina por captar el imaginario de la gente que en nuestras sociedades saturadas audiovisualmente van construyendo su imaginario alternativo a través de los medios de comunicación. Yo creo que en este mundo mercantilizado, en este mundo, ya digo, donde el modelo neoliberal, ese modelo que se pone en marcha en los años 70, ese modelo que se caracteriza por la apertura de fronteras, por las privatizaciones, por las desregulaciones, se ha convertido, ya digo, en un sentido común donde es muy difícil pelear contra él porque forma parte de nuestras propias gafas con las cuales vemos el mundo. En ese sentido, creo que recuperar esta idea de intentar convertir las propuestas políticas en una suerte dialogada de reformismo, de revolución y de rebeldía, creo que nos puede ayudar a caminar por una senda que creo que puede ser virtuosa. No voy a detenerme en las diferencias, solo plantearé que Revolución planteaba un marco de transformación radical de la realidad con una gran idea que se asaltaba. Reformismo pretendía gestionar lo existente y transformar a través de pequeños cambios, y las dos se enfrentaron sobre todo al comienzo del siglo XX, sobre todo en el entorno de la Primera Guerra Mundial. Hubo un divorcio entre Revolución, que constituyó los partidos comunistas, Reforma, que constituyó los partidos socialdemócratas, pero ambas antes habían discutido con rebeldía, ¿no?, con ese pensamiento anarquista, con ese pensamiento libertario que de alguna manera vamos a recuperar en el siglo XX, finales del XX, comienzos del XXI, con fórmulas como el zapatismo o todos los movimientos indignados que beben de ese imaginario más horizontal, más espontáneo, menos estructurado, menos jerárquico de
de la rebeldía, ¿no? De ese pensamiento, ya digo, libertario. Creo que el divorcio entre las tres es muy poco provechoso. Creo que es radicalmente poco provechoso porque lo menciono solamente con un ejemplo, ¿no? El mundo revolucionario es un mundo muy moderno, europeo, muy del pensamiento de la modernidad, muy vinculado a la mecánica clásica, que plantea que hay un diseño de cambio social con unas leyes adaptadas a las propias leyes de la sociedad. Hay una herramienta que suele ser el grupo revolucionario o incluso el partido político y un objetivo ideal que es la conquista de esa cúspide, ¿no? Que es el asalto al Palacio de Invierno o algo similar. Hay una expresión durante la Revolución Francesa que comienza esta manera de pensar el cambio social de una manera, ya digo, vinculada a la mecánica clásica que dice imaginar la perfección y realizarla enseguida. Claro, frente a esto, plantea algún autor pensar cuál es el concepto de revolución en China. Y es muy curioso, porque en China lo que están planteando es que hay que partir de situaciones particulares, no convocar a un plan racional científico, sino convocar a los sentidos, ¿no? Es un pensamiento alternativo al pensamiento europeo, occidental, y los sentidos lo que tienen que hacer es identificar en el mundo realmente existente aquello que tiene la potencia suficiente como para desplegar transformaciones en la sociedad. Reduciéndolo, uno sería la fuerza basada en la idea racional, mientras que otro sería la sensibilidad basada en la experiencia. Si nos damos cuenta, uno bebería más de los imaginarios clásicos, ¿no? Del socialismo y del comunismo, uno bebería más de las fuentes clásicas del pensamiento más libertario. Dice Amador Fernández Sabater que en vez de la vanguardia revolucionaria debiéramos pensar en términos de jardineros, ¿no? Y que nuestro cambio social debiera tener que ver con lo que hacen los jardineros, ¿no? Sin embargo, yo añadiría en esto que estoy planteando, en esta charla, que tenemos que empezar a mestizar, ¿no? Lo rebelde, lo revolucionario y lo reformista, ¿no? Incluso en algunas cosas, fijaos, pero no vamos a entrar ahora, debemos ser conservadores, como ocurre, por ejemplo, con el cuidado de la naturaleza, ¿no? Y por eso, que en esta confusión, ¿no? de elementos, creo que la única posibilidad de llevar a buen puerto las transformaciones sociales en este mundo turbulento pasa por fórmulas de diálogo permanentes, ¿no? Porque en el momento en que no haya diálogos permanentes, estamos entregando a personas otra vez que como vanguardia van a pretender transformar las cosas. En esta mezcolanza que planteo, en esta mezcla, en este mestizaje, creo que el jardinero no debe estar en un huerto. Me gusta la metáfora del jardinero, pero es un creador de huertos que va moviéndose, va polinizando otros lugares, va llevando ideas de injertos, ¿no? Sobre todo porque la lógica del cambio moderno que nos ha llevado a la construcción de nuestros estados nacionales, a la lógica que ponemos en marcha cuando desarrollamos políticas públicas, creo que nos hace muy rígidos, ¿no? De repente, si alguien cambia el plan, lo señalamos como disidente, si alguien lo entorpece, lo vemos como saboteador, si alguien lo niega, es un traidor, y al final, cuando conquistamos el Estado de fórmula absoluta, corremos el riesgo de no dejar ningún tipo de grieta, y al final terminamos pareciéndonos a aquellos que vinimos, ¿no? a sustituir. Esto no implica ser ingenuos, porque uno de los elementos que a mí más me preocupan es las dificultades que tienen los gobiernos de cambio para transformar las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros, y seguramente el ministro Trota lo sabe con absoluta rotundidad, y también Pablo Gentili, nosotros accedemos a los gobiernos, no al poder. El poder suele estar en otros lugares y el Estado, bueno, no deja de ser una herramienta con capacidades de poder, pero el poder real suele estar en otros lugares. Pero eso sería espacio para otra charla. Por ir terminando, me gusta la idea de Alain Badiou, que dice que estamos en un intervalo como el que hubo entre 1871, cuando cae la Comuna de París, y 1917, cuando tiene lugar la Revolución Rusa, que va a comenzar, ¿no? El nuevo siglo XXI. Es verdad que en 1973 la izquierda es derrotada y aún no hemos levantado cabeza, es decir, no hemos construido un imaginario alternativo. Como ocurrió en Argentina, vimos tres gobiernos progresistas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner son desmantelados en apenas 2 años por el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, creo que eso tiene que ver, ¿no? con
con que vivimos en un intervalo donde nuestras transformaciones no están teniendo la fuerza suficiente como para evitar que sean desmanteladas, ya digo, después en apenas un par de años. Termino planteando que la pandemia ha roto todos los límites que nos estaban de alguna manera marcando nuestro quehacer, incluso a la hora de desarrollar políticas públicas, ¿no? Al romperse estos límites, es verdad que dejamos abierto otra vez el campo a la reacción, aquello que llamaba Naomi Klein la doctrina del shock, ¿no? Y en algunos lugares lo vemos con absoluta rotundidad, ¿no? La pandemia ha autorizado otra vez, ¿no?, a medidas contrarias a los derechos humanos, a los derechos laborales, a los derechos de los más golpeados, incluso, ¿no? Ha vuelto a atentar incluso contra la propia vida, como vemos que ocurre en muchos lugares de América Latina. Creo que tenemos que también entender que si la pandemia ha roto los límites y permite a los sectores más conservadores, autoritarios, a los que llevan la lógica neoliberal actuar, ¿por qué no también entendemos que se abren grietas donde podemos empezar a entender cosas alternativas, ¿no? Y ahí en un texto reciente que va a salir en papel esta semana, que lo he llamado El paciente cero eras tú, he incorporado la historia de Antígona. Antígona, en el mito clásico, en la obra clásica, es una mujer hermana de Polinices y de Teocles que ve cómo sus dos hermanos se pelean y mueren delante de las murallas de Tebas, porque Teocles no ha cumplido a Polinices, que tenían que rotar en la jefatura, en la monarquía, en el reinado de la ciudad de Tebas. Al final Polinices decide buscarlo por la fuerza, Tebas se defiende de él, los dos mueren y Creonte decide enterrar con honores a Teocles y que Polinices se pudra fuera de las murallas. Y entonces Antígona plantea que esas son las leyes de la ciudad, pero que hay leyes más profundas, que son leyes que han dado los dioses, hay leyes eternas, que dicen que hay que enterrar a los muertos, ¿no? El gran mito de Antígona es que ella, desobediente, decide enterrar a Polinices y Creonte la castiga. Ella va a casarse con su hijo, la castiga a ser enterrada en vida en una tumba, a que perezca allí, pero ella no le permite ni siquiera tener esa victoria a Creonte y se quita la vida, ¿no? Y es en ese drama donde se abren las posibilidades de que Tebas se reencuentre. ¿Por qué? Y termino de verdad con esto, ¿no? Porque nosotros no podemos abolir el capitalismo porque sus conexiones son infinitas, ¿no? Pero en cambio sí que podemos ir desconectando partes del sistema capitalista o al menos desconectando partes de su lógica. ¿Para qué? Para que cuando cambien los gobiernos, la arquitectura neuronal de nuestros estados esté tan arraigada que es imposible que nadie la desmantele, ni siquiera fusilando a una parte de la ciudadanía. Me explico que la pandemia nos ha impedido hacer esa regla eterna de enterrar a nuestros muertos. Lo hemos vivido en España, en tantos países, ¿no? Donde por culpa, ¿no?, de la distancia física no hemos podido cumplir con esta regla esencial. Y la pregunta es, ¿por qué podemos estar haciendo este sacrificio enorme que estamos haciendo y no vamos a ser capaces de establecer reglas de convivencia política en nuestros países a la altura de ese sacrificio enorme que estamos haciendo? ¿Por qué se nos pide como si estuviéramos en una guerra, que muramos por el bienestar colectivo y luego nos dicen que no podemos recibir una renta mínima universal, que nos van a despedir de nuestras casas, de nuestros trabajos, que nos van a cortar la luz, el agua, el gas? Creo que el planteamiento que hago es que aprovechemos la pandemia y estos tiempos turbulentos para abrir una gran conversación, porque el dolor que tenemos escrito ya en nuestros cuerpos por esta pandemia solamente lo vamos a convertir en políticas virtuosas en la medida en que seamos capaces de abrir un diálogo que active esta realidad. Decía uno de mis maestros, Jesús Ibáñez, que la antesala de cualquier revolución es una gran conversación. Y tenemos pendientes esas grandes conversaciones en nuestros países. He dicho que teníamos que desconectar partes del capitalismo, o al menos de su lógica. No es tan complicado. Creemos empresas públicas. Entendamos que necesitamos en Argentina, en España, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia, empresas públicas, y que no tengamos que ir a esa globalización creada por la locura neoliberal a buscar bienes esenciales para el propio desarrollo de nuestros pueblos. Regulemos el capitalismo. Tenemos que volver a regular
Un capitalismo que el modelo neoliberal le dejó autorización como James Bond con licencia para matar. Y sobre todo inyectemos también al tiempo que creamos empresas que gestionen los bienes comunes y que desregulemos, perdón, que regulemos aquello que afecta a la convivencia, inyectemos en la sociedad espacios de vida desmercantilizada. Tenemos una desventaja que vamos a luchar contra un sentido común, pero tenemos una enorme ventaja, que son las contradicciones irresolubles del capitalismo. Pensemos que Donald Trump está a punto de autoproclamarse presidente de los Estados Unidos en una plaza. Creo que sería una cruel venganza de la historia que Donald Trump, que obligó a todas las cancillerías europeas y una buena parte del mundo a reconocer como presidente de Venezuela a un tipo que se autoproclamó en una plaza, ahora vean cómo Donald Trump se puede autoproclamar al mismo presidente de los Estados Unidos también en una plaza, aunque sea en Washington, ¿no? Estas locuras, ¿no?, solamente son posibles en esa lógica mercantil que es contraria a la vida humana. Seguramente siempre lo hemos sabido, pero lo habíamos olvidado. Y por eso la gran propuesta con la que quiero cerrar mi participación es: abramos cuanto antes esa gran conversación desde la certeza de que tenemos inscrito en nuestro cuerpo y en nuestra memoria el dolor de tanto sufrimiento y la solución que hemos encontrado, que tenía que ver con la empatía y con el reconocimiento de las personas que nos estaban cuidando. Y a través de esos cuidados creo que recuperaremos ese proyecto emancipatorio que teníamos de alguna manera perdido en estos tiempos turbulentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Excelente exposición. Ahora vamos a escuchar al ministro de Educación de la Nación Argentina, Nicolás Trota, que además de haber sido rector de la UMED, una de las instituciones que organiza este 5º Congreso, fue también el coordinador de los equipos técnicos que permitió elaborar el programa y las iniciativas de gobierno que se propusieron en la última campaña electoral y que permitieron conducirnos al importantísimo triunfo de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en las últimas elecciones. Nicolás Trota es ministro de Educación y te escuchamos, Nico, en tu presentación. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a Flaxo y a mi querida Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Un gusto poder compartir este espacio de reflexión con vos y con mi amigo Juan Carlos Monedero, a quien uno extraña por la distancia física que nos impone la pandemia. Y bueno, y desearle por supuesto a Dilma que se recupere rápido. Digo, todos saben del enorme afecto que tenemos por esa extraordinaria mujer, por la primera presidenta mujer de la historia del Brasil. Yo quiero pararme sobre los hombros de este intelectual gigante que es Juan Carlos, ¿no? Para poder darle continuidad a muchas de sus reflexiones. Digo, Juan Carlos es un intelectual que siempre me invita a reflexionar con una dimensión adicional que creo que Juan Carlos transita hoy, como transita su espacio político, ¿no? Podemos, que es la responsabilidad de gobernar, ¿no? en un mundo tan complejo, ¿no? Y en el caso de España, gobernar con una primera experiencia de un gobierno de coalición, algo inédito también en la historia de ese país, ¿no? Y cómo las enormes complejidades que tenía España, ni hablar de las complejidades de nuestra América Latina y de Argentina en particular, se han visto impactadas por una pandemia, ¿no? Y cómo eso también puede llegar a implicar un cambio profundo de la realidad global, que no quiere decir, en línea con lo que planteaba Juan Carlos, que ese cambio de la realidad global, ¿no?, y de la propia realidad hacia nuestros países implique una mejora. Puede inclusive, ¿no?, profundizar las enormes asimetrías hacia el desarrollo que tiene el mundo, un mundo que ha podido avanzar en la lucha contra la pobreza, pero que no ha tenido la capacidad de enfrentar la profunda desigualdad, que se sigue agigantando en nuestro mundo. Inclusive
el proceso tecnológico que transita la humanidad con todas estas innovaciones que generan una profunda disrupción en los procesos productivos, en la logística en el mundo, implican mayor concentración, no una realidad de mayor igualdad. ¿No? Vemos cómo se sigue concentrando en escasas compañías realidades que implican condicionantes para muchos gobiernos. Y ni siquiera estamos hablando de gobiernos de países periféricos, sino inclusive de gobiernos de los países centrales, ¿no? Como muchas veces son condicionados por los intereses de estas grandes compañías. Implican una reconfiguración en muchos aspectos del capitalismo y su capacidad de concentración. Y creo, como planteaba Juan Carlos, ¿no? En un día también histórico para América Latina, porque se cumplen 15 años de aquella jornada que se le dijo no al ALCA, ¿no? En la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, en una América Latina que se empezaba a consolidar, ¿no? Esos gobiernos de cambio, ¿no? En un recinto donde estaba el presidente de los Estados Unidos, ¿no? Que pretendía la consolidación de lo que hubiese implicado, desde mi perspectiva, de un definitivo proceso de distribución del trabajo en nuestro hemisferio, ¿no? Consolidar la realidad de ser exportadores de materia prima, ¿no? y dedicarnos de manera eterna a la importación de productos de valor agregado desde el norte, ¿no? Y ahí estuvieron Chávez, Lula, Kirchner. No estuvo dentro del recinto porque todavía no era presidente Evo Morales, ¿no? Pero se vislumbraba un proceso de cambio que creo que todos compartimos, que hubiese sido impensado transitar o imaginar o proyectar en la década del 90, que fue la década del consenso de Washington y de la consolidación de la alternativa neoliberal en nuestro continente. Pero eso crujió, eso cambió y hubo una nueva oportunidad para nuestro continente y quizás en este 2005, 2006, 2007 jamás imaginamos la ruptura de nuestra democracia como ha ocurrido a partir de distintos caminos en nuestra América Latina 10 años después, ¿no? Lo que implicó, ¿no?, la manipulación electoral en Brasil o el propio quiebre institucional más tradicional que se vivió en Bolivia, o todo el proceso de proscripción, no solo que vivió Brasil, sino de persecución también que vivieron líderes populares en Argentina, o lo que está ocurriendo en particular en Ecuador. Pero vemos también que a partir, ¿no?, de las nuevas oportunidades que tiene nuestro continente, podemos también reflexionar sobre lo que han sido esos procesos, esos gobiernos de cambio, sus éxitos, pero también sus propios limitantes, ¿no? Y en este libro de Naomi Klein que planteaba Juan Carlos, ¿no?, la teoría del shock, ¿no? Vemos si este momento tan complejo de la humanidad es para consolidar el esquema de mercantilización o nos puede implicar nuevos esquemas de organización, ¿no? Con este debate pendiente, ¿no?, entre la diferencia entre ganar las elecciones, acceder al gobierno, pero no al poder, o no a la correlación de fuerzas necesarias para implementar una agenda de transformación y de cambio, ¿no? Porque este libro de Klein comienza con el ejemplo, ¿no?, en Katrina, cómo eso implicó también un proceso de mercantilización de la educación, ¿no?, a partir de las escuelas charter. Entonces ahí vemos cómo una realidad impensada de impacto puede servir para concentrar, ¿no?, o para generar realidades mercantilizantes o para plantear nuevos desafíos para la construcción de mejores realidades, ¿no? Y es ahí donde creo que también esta pandemia, en el caso de la América Latina, pero también uno lo ve inclusive en países con un nivel de desarrollo superior, ha implicado iluminar la profunda desigualdad que transitan nuestros países, ¿no? Y esa desigualdad no puede ser ignorada por nadie. Y esa realidad que nos toca transitar, en el caso de la Argentina y de la América Latina, a partir de lo que han sido procesos electorales o rupturas democráticas según las características de cada país, han permitido poner blanco sobre negro el resurgir de alternativas neoliberales, ¿no?, como también han permitido poner en valor los procesos de cambio y de transformación,
Lo que no quiere decir que eso nos impida, ¿no?, a partir del desastre de la nueva oleada neoliberal, no remarcar también los propios limitantes que tuvieron estos gobiernos de cambio, ¿no?, que mucho se vinculó también a la profundización de la institucionalización de la integración latinoamericana, ¿no? Porque esto también, con esto que marcaba Juan Carlos, ¿no?, cómo podemos desconectar algunos componentes para que rápidamente, si hay un cambio de gobierno en términos democráticos, no implique un retroceso tan marcado como ha vivido muchos de nuestros países latinoamericanos, o la Argentina en particular, ¿no? Y es ahí donde estas crisis pueden revitalizar el sistema, o pueden ser una oportunidad para cambios profundos, ¿no?, donde inclusive el transitar de la pandemia ha jerarquizado o ha generado un importante consenso social en cuanto a lo que debe ser el rol del Estado, ¿no? Esto que se ha repetido tanto a lo largo de estos meses, ¿no? El mercado no nos cuida, el mercado es mercantilización, ¿no? Es cada uno vale lo que esté en condiciones de pagar, ¿no? Y vemos que en casos tan extremos como el de la pandemia es donde el Estado dice presente. Y ahí también se toma conciencia de la capacidad de despliegue que tiene el Estado según las características de cada uno de nuestros países, ¿no? Y Argentina, a partir de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, fue uno de los países del Cono Sur y de América Latina en peores condiciones para poder enfrentar la pandemia, ¿no? Un país que venía transitando una realidad de recesión económica de 2 años y una inflación en su último año de gobierno de Macri que superaba el 50%, y un endeudamiento inédito por velocidad que transitó el gobierno de Macri, ¿no? Que eso también condiciona no solo el presente, sino la capacidad de respuesta futura que tienen nuestros estados, ¿no? Y es ahí donde creo que también debemos marcar la característica de la memoria social de corto plazo en cuanto a la valorización de las transformaciones que vive cada uno de nuestros países, ¿no?, o que ha vivido a lo largo de nuestra historia, ¿no?, en esta recuperación del tiempo perdido que vivió América Latina con los gobiernos de cambio, estos tiempos, como Lula suele repetir, de exuberancia, ¿no?, que vivió América Latina en esos gobiernos de transformación. Y en esos gobiernos, ¿no?, cuando observamos la oportunidad que tenemos hacia el futuro, ¿no?, vemos, como mencionaba, el limitante relacionado a los procesos de integración y de cambio, los limitantes vinculados a la integración de nuestros sistemas educativos y de nuestros sistemas tecnológicos, ¿no?, los limitantes en cuanto al diseño planificado de la complementariedad de los procesos industriales de nuestras economías, ¿no? Y eso creo que ha condicionado también la capacidad de respuesta, en un momento donde tomamos conciencia que nuestra América Latina por momentos sigue siendo un tablero donde los jugadores con mayor capacidad de influencia no están en nuestro propio continente, ¿no? Y ahí hay una disputa clara que se presenta en América Latina. Yo quiero rescatar, porque en un último libro que he publicado a partir de diálogos extensos con Pepe Mujica, uno de los ejes centrales se vincula, ¿no?, a esta iniciativa que ha planteado Juan Carlos, ¿no?, vinculado a lo que debe ser el rol del Estado en las empresas, ¿no? Y que es ahí donde con Pepe planteamos algo que para nosotros es central, vinculado al eje del desarrollo, ¿no?, que vemos que los estados carecen muchas veces de la capacidad de respuesta, ¿no?, de generar la envergadura, ¿no?, en su despliegue, y que eso debe ser complementado desde nuestra mirada con parte de lo que es la expresión del propio desarrollo que están teniendo países como China, donde vemos que un motor de su propio desarrollo es el modelo de empresas mixtas, donde vemos que hay una presencia del sector productivo, del sector del capital, con un rol por parte de los propios estados. Y ahí creemos que hay una agenda de trabajo hacia el futuro en nuestros países latinoamericanos, ¿no?, para que no tengamos un proceso que se ha vivido, ¿no?, en lo que fue la década del 90, donde se privatizó absolutamente todo, ¿no?, poder ir generando, ¿no?, mayor presencia
del sector público, en los sectores estratégicos de la economía, ejerciendo un liderazgo en el sector del capital, ¿no? Comprometido con el desarrollo de nuestros países, y esto que permita también, ¿no? En la complejidad de nuestros mercados, que son mucho más pequeños en términos globales, generar esos incentivos hacia el futuro, y que nos parece que eso es una forma también de lograr, ¿no? Una inteligente regulación del sistema y de nuestros mercados. Siendo conscientes también que en diferentes oportunidades, y lo hemos visto a lo largo de estos gobiernos de cambio, ¿no? Cuando entre el año 2002, 2003, hasta el 2015, 2016, según el país, se pretendía tan solo replicar instancias de regulación del capital que se aplican en Europa o en los Estados Unidos. Estos gobiernos eran por poco acusados de marxistas, ¿no? Porque ahí vemos donde muchas veces existe, ¿no? Esa voluntad de que se apliquen en nuestros países distintas decisiones que esos propios países desarrollados aplican hacia adentro de sus propias fronteras, ¿no? El libro de Mazzucato, ¿no? Creo que se llama El Estado Emprendedor, ¿no? Tiene una reflexión que yo suelo repetir, ¿no? Que ella dice: hagan lo que Estados Unidos hizo y no lo que Estados Unidos dice que hizo, ¿no? Porque es ahí donde vemos, ¿no? Cómo es diferente el comportamiento, y si vamos a la crisis del 2008, claramente podemos ver cómo enfrentó los Estados Unidos esa crisis con un fuerte rol del Estado, y cómo pretendía el Fondo Monetario Internacional que los países de América Latina enfrenten claramente esa crisis, cómo había agendas absolutamente diferentes y distintas, ¿no? Y que, por supuesto, los Estados Unidos no iba a aplicar la agenda del Fondo Monetario Internacional hacia adentro de su propio país, ¿no? Más allá de lo que fue esa crisis que terminó vigorizando el sistema, ¿no? Y no permitió que sea el inicio de ciertos cambios estructurales de cara al futuro, y creo que también ahí hay un aprendizaje que nos debe impulsar. Nosotros creemos en particular, ¿no? En estos tiempos tan complejos, de tanta incertidumbre, que el proceso de desarrollo se vincula, por supuesto, a un Estado inteligente presente. Un Estado, en el caso de la Argentina, de mirada particular, que debe tener un rol prioritario en la planificación hacia el desarrollo. Y es ahí donde hay distintos conceptos que para nosotros son de suma centralidad, ¿no? Inversión prioritaria en educación, en ciencia y tecnología, la capacidad de articular, ¿no? Los incentivos necesarios y la propia participación del sector estatal en el modelo productivo, desarrollo productivo que tiene que tener nuestro país, que tiene que tener la Argentina, que nos permita, aprendiendo las experiencias positivas del pasado, romper los techos de cristal hacia el desarrollo y desandando karmas históricos, ¿no? Que han vuelto siempre a golpear a la Argentina, que se relacionan a dedicarnos a exportar nuestros ahorros e importar deuda, dedicarnos a exportar productos de bajo valor agregado, a importar empleo de otros rincones del mundo. Y es ahí donde la planificación, la concertación, el rol central que debe tener el Estado es fundamental. Con un aprendizaje a partir del análisis de los gobiernos de cambio de las últimas 2 décadas que transitó América Latina, es que el Estado es un actor central, pero absolutamente insuficiente, ¿no? Y se vincula quizás a esta reflexión de gobierno no implica hacerse del poder, ¿no? La manera de sostener las transformaciones es a partir de la conjunción de un Estado que asuma su rol en la planificación, en la distribución, en el desarrollo, pero por supuesto una comunidad organizada que garantice a partir de la movilización social la defensa de esos pasos que deben darse hacia el desarrollo de nuestros países. Y solo dar un ejemplo, ¿no? que suelo repetir en el campo de los consensos, ¿no? Argentina tuvo la capacidad de construir consensos en el campo educativo, y quiero mencionar tan solo uno de ellos, ¿no? Que se expresó en una norma, en una ley,
que es la Ley de Financiamiento Educativo, sancionada en el 2006, que implicó que luego de casi una década de esfuerzo en un Estado federal, se invierta el 6,1%, más del 6% de nuestra riqueza, que es el Producto Bruto Interno, en educación, recién en el año 2015. Y eso se consagró a partir de una ley. Cambió el gobierno y se volvió a transitar un proceso de dejerarquización de la inversión educativa. O sea, ni las leyes son garantes del cumplimiento de los consensos o del horizonte hacia el desarrollo. Entonces ahí vemos que como no son las leyes, lo único que puede garantizar esas transformaciones, ¿no?, es la comunidad organizada, es la sociedad movilizada, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, que tenemos que tener la capacidad de transitar el desarrollo más complejo de nuestras sociedades, que es la transformación cultural de nuestros pueblos, la mirada colectiva, la construcción de paradigmas, ¿no?, que nos permitan romper, ¿no?, esta consagración del individualismo como ariete del neoliberalismo. Entonces ahí es la reflexión pendiente, es la transformación constante que tenemos de cara al futuro, ¿no?, remarcando que lo que ocurra, ¿no?, en nuestros países, en este momento tan convulsionado, en estos momentos donde Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia, se encuentra encaminado a recuperar su democracia y su proyecto de construcción de mejores realidades, en una Argentina con enormes dificultades, como tiene nuestra región, ¿no?, en una España donde está transitando con mucho esfuerzo, como ocurre en todo el mundo, ¿no?, un gobierno de coalición, con una disputa constante, ¿no?, porque el poder real siempre quiere gobiernos y políticas débiles, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que ser conscientes, ¿no?, que estos sectores no presentan contradicción alguna, ¿no? Nosotros tenemos que tener siempre la capacidad de ampliar los márgenes en la convocatoria, ¿no?, porque Estado más comunidad organizada, que es el sector del trabajo, el sector productivo comprometido con el desarrollo nacional, los movimientos sociales, las universidades, el campo científico, son los que deben, en la diversidad de miradas, consagrar un proceso común en defensa del desarrollo con justicia social de nuestros países. Y creo que más que nunca tenemos que mirar nuestra historia para aprender de ella, no para poner, como ocurre muchas veces, la utopía en el pasado, ¿no? La utopía siempre tiene que estar de cara al futuro, pero que tenemos que estar muy orgullosos de lo que se logró hacer en estos gobiernos de cambio, aprender de eso para poder trazar nuevamente los objetivos que tenemos de cara al futuro, y que este momento de enorme dificultad nos permita trazar una agenda que se traduzca en el desarrollo de nuestro subcontinente, poniendo el eje también en la posibilidad de fortalecer los procesos de integración, esta nueva oportunidad que quizás muchas veces empezamos a vislumbrar a partir de lo que ha ocurrido en las últimas semanas, ¿no?, en Bolivia y en Chile. Bueno, muchas gracias a la UMET y a Flaxo por la oportunidad de compartir estas reflexiones con Pablo y Juan Carlos. Gracias, Nico, gracias, ministro. Bueno, hemos tenido dos panoramas muy importantes, no solo porque nos permiten entender estos tiempos turbulentos, sino también porque nos señalan caminos, horizontes que tenemos que construir colectivamente, y desafíos en dos países que hoy construyen experiencias políticas lamentablemente muy poco frecuentes, tanto en América Latina y en Europa, como son gobiernos progresistas, de progreso, como dice Juan Carlos, gobiernos populares, nacionales, gobiernos de izquierda, aunque la denominación de izquierda en Argentina en general está bastante maltratada por las formas tradicionales de organización política de la izquierda. Son
gobiernos progresistas que tanto en España como en la Argentina abren horizontes de esperanza y de ilusión. Juan Carlos comienza siendo una referencia, una cuestión que es importantísima, creo yo, para todos los progresistas y las progresistas del mundo, que es tener cuidado de no caer en la trampa de la nostalgia por una normalidad que hemos perdido, como si esta normalidad que la pandemia ha puesto en cuestión fuera una especie de mundo de certezas y seguridades perdidas que tenemos que recuperar. Esta cruel pedagogía del virus, como llama Boaventura de Sousa Santos, nos muestra la terrible normalidad en la que estábamos y los enormes riesgos que abre la construcción de una nueva normalidad post-pandémica que se parezca mucho a la otra, empeorando todo lo que la otra ya tenía de negativo para las grandes mayorías, para los sectores populares, para, para los sectores que sufren el avasallamiento de sus derechos, de su dignidad. Nos dice también que hay que volver a juntar las tres almas de la emancipación, la revolución, la reforma y la rebeldía. Y nos habla de este mundo de mercantilización y remercantilización permanente que se presenta en su versión exponencial a partir de la pandemia y el desafío que esto genera, gobernar en tiempos de mercantilización de absolutamente todas las cosas y en un contexto en donde la pandemia, insiste Juan Carlos, profundiza estas tendencias, pero también crea grietas, crea espacios de intervención, usa la metáfora del jardinero como una metáfora interesante para reconocerse en este proceso que él llamó de polinización de esperanzas, de alternativas, y este es el desafío de los gobiernos progresistas, dialogar, repensarse, construirse en prácticas y en proyectos, en ideas y en acciones que permitan escuchar, dialogar y reconocer que el peor favor que le podemos hacer a nuestro futuro es parecernos a aquellos contra quienes tanto hemos luchado. Y dice que la pandemia ha roto los límites y esta ruptura de los límites, esta desestabilización de ese mundo de certezas, si bien nos pone ante el peligro de la reinstalación de estas certezas, de esta normalidad en un contexto de profundización de la desigualdad, la injusticia social, la destrucción de oportunidades y derechos, también nos abre la posibilidad de crear espacios de esperanza de una vida desmercantilizada. Es algo que se puso en crisis en América Latina, ¿no? En los últimos años. Porque también ahí, como Juan Carlos mencionaba, ¿no? La realidad en este proceso turbulento eleccionario de los Estados Unidos, también creo que en nuestra América Latina los propios gobiernos de cambio le costó reinterpretar también las nuevas demandas ciudadanas, ¿no? De sectores populares que ganaban en derechos, muchas veces vinculados al mercado, y luego tenían agendas distintas, ¿no? Entonces ahí también hay que pensar, ¿no? Cómo se logra con las nuevas agendas interpelar a esa sociedad que los propios gobiernos de cambio han transformado, ¿no? Y que quizás no en la propia Argentina, ¿no? En la crisis del 2001, 2002, 2003, 2004, la agenda de la justicia social, la agenda de la igualdad, la agenda del Estado presente, de la recuperación era la agenda que interpelaba a todos. Pero cuando los resultados empezaron a llegar, empezaron a existir nuevas demandas, mucho más individuales que desde la mirada colectiva, ¿no? Y eso pasó en muchos países. Creo que también las graves equivocaciones o los proyectos de no país, para decirlo de alguna forma, es lo que ha posibilitado la victoria electoral del 2019 en el caso de Argentina y la propia victoria electoral del MAS en Bolivia, ¿no? Arrasadora victoria electoral después del golpe de Estado y de lo que fue un gobierno, además impactado por la pandemia en el caso de Bolivia, que pretendió retroceder en un proceso político, para mí el más transformador que ha vivido la humanidad en el siglo XXI, que es el que ha liderado Evo Morales y el MAS y Álvaro García Linera en ese país.
Pero creo que esa es la gran pregunta que tenemos para respondernos, y como decía Juan Carlos, digo, no hay una respuesta todavía clara en ese sentido. Quiero sí detenerme en los escasos minutos que quedan, ¿no? Para poder plantear, ¿no? Cómo para nosotros la agenda educativa es una agenda reconfiguradora de lo que deben ser los desafíos que tenemos por delante, vinculado a la priorización de la construcción de los consensos, del diálogo con todos los actores del sistema educativo, de también plantear, ¿no? El fortalecimiento de lo que venimos trabajando con nuestro equipo, con Pablo, vinculado al desafío de la igualdad en el campo educativo, un acuerdo por la igualdad educativa en nuestro país que debe clarificar, ¿no? El desafío de la inversión prioritaria, de trazar objetivos claros, del rol transformador, ¿no? Que debe tener nuestra escuela, ¿no? Una escuela que le exigimos la respuesta frente a la profunda desigualdad y a muchos desafíos que tiene nuestra sociedad, pero que la política muchas veces le da la espalda, ¿no? Y la posterga en la priorización de su agenda. Por eso para nosotros es muy importante los pasos que hemos dado, inclusive en un momento de enorme complejidad, a partir del presupuesto que está siendo discutido en el Congreso Nacional y que tiene media sanción, que empieza a priorizar la agenda de inversión prioritaria, y el presupuesto de nuestro gobierno va en ese camino, como también ha priorizado la inversión y el proceso de recuperación en la inversión en el I+D, en la ciencia y la tecnología. Entonces creo que estos son cuestiones que son centrales en la configuración de una agenda progresista en nuestro país, popular, según el país de América Latina puede tener su propio marco de definición de las características del gobierno, pero es ahí donde yo creo que tenemos que poner el foco, y hacia adentro de nuestro propio país. Este acuerdo por la igualdad educativa marca también la histórica desigualdad que hay hacia adentro de nuestra propia Argentina, ¿no? Que el crecimiento o el desarrollo, mejor dicho, de nuestra economía también debe ser planificado para lograr una convergencia al desarrollo que dé respuesta a desigualdades históricas que nacieron con la propia República hace 2 siglos. Y es ahí donde también queremos poner el foco, principalmente en el norte grande y en los conurbanos de nuestras grandes ciudades, donde se encuentran los indicadores de mayor desigualdad socioeducativa. Pero bueno, hay muchísimo para dialogar, para reflexionar, pero creo como suele repetir también Juan Carlos, ¿no? Cuando pensaban que teníamos las respuestas, ¿no? Nos cambiaron claramente las preguntas, y creo que ahí está el desafío, ¿no? Cómo inclusive nos animamos nosotros a formular las preguntas correctas para interpelar a la sociedad. Una sociedad sobreinformada, una sociedad muchas veces manipulada a partir de la realidad de las redes sociales, que yo creo que uno no se tiene que enojar. No, lo peor que uno puede hacer es enojarse con la realidad. Creo que tenemos que desplegar la inteligencia suficiente para, para poder encontrar la manera de comunicarnos con la sociedad, no solo con la sociedad que pretendemos desde nuestras fuerzas políticas representar, sino ampliar los márgenes para generar los consensos con los diversos actores sociales dentro de lo posible, para tener mayor fortaleza en las enormes transformaciones pendientes, que no tengo dudas que son mucho más complejas en nuestros países latinoamericanos que en la propia realidad de España, que también tiene sus complejidades, ¿no? Pero que América Latina sigue siendo, ¿no? Como le pusimos un documental que presentamos hace un tiempo, un territorio en disputa, ¿no? Y como hay actores externos que pretenden disputar el rumbo a nuestro continente, la forma que tenemos que dar una respuesta es construyendo una mirada lo más uniforme posible dentro del campo de las fuerzas populares en nuestros países. Así que bueno, muchas gracias Pablo, muchas gracias Juan Carlos y gracias a Lumet y Flaxo. Gracias, ministro, Nico, Juan Carlos. Creo que ha sido una mesa excepcional,
nos quedan enormes desafíos y fundamentalmente creo que pone en evidencia una cuestión sobre la que tenemos que seguir trabajando y fortaleciendo, y es la necesidad de multiplicar los espacios de diálogo, de intercambio, de aprendizaje entre España y Argentina. Hace unos minutos Juan Carlos decía, tenemos la experiencia de México, tenemos la experiencia de Argentina, tenemos la experiencia de España, ahora la de Bolivia, pero sin lugar a dudas la sintonía, la articulación e inclusive el reconocimiento que existe histórico entre los movimientos populares, democráticos, tanto de España como de la Argentina, nos pueden ayudar mucho a entender mejor lo que está pasando si trabajamos juntos. Y creo que eso es lo que se ha querido hacer con esta mesa final del 5º Congreso que organizaron la UMED y Flaxo Argentina, y ahora está concluyendo. Queremos agradecerle no solo a todas las personas que nos acompañaron en el canal de Zoom, sino también en el canal de YouTube, y que por supuesto podrán seguir viéndolo los que no pudieron asistir en algún otro momento. El Congreso cierra ahora, les mandamos un abrazo muy grande y solidario a todos y esperamos encontrarnos en nuevos foros como estos para seguir imaginando y cambiando nuestro futuro. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.